las siguientes condiciones. 1. Temperatura ambiente muy alta. Evidentemente, tiene que hacer calor. Segundo, la temperatura del hormigón tiene que ser alta. Tienes que tener una humedad relativa del ambiente, la humedad del aire, baja. O sea, no todas las condiciones califican como hormigonado en clima caliente. Después, tienes que tener una velocidad del viento. El viento aquí influye bastante. Pues vean ustedes que no es una temperatura. No es si la temperatura supera los 30 grados. No, es una combinación de estas cosas. Vamos a ver más adelante que se combinan en un ábaco. Este ábaco, lo que salga de este ábaco es lo que te va a decir si vas a tener problemas en clima caliente o no. Bien. Entonces, al igual que en el caso anterior, el reglamento que nos rige, nos regula en cuestión de clima caliente es el ACI 305, dice aquí, guía para hormigonado en clima caliente. Todo está en el reglamento, ya les había dicho antes, todo está escrito en algún lado. Es cuestión de encontrar y leer. Bien. Entonces, los problemas potenciales que se pueden... ¿El reglamento qué dice? El reglamento dice, los problemas potenciales con los que te puedes enfrentar en un clima caliente, en etapa de hormigón fresco, son, a ver, estás hormigonando y la mezcla se te va a ir secando, ¿sí? Rápido. Entonces tienes una pérdida del revenimiento, que es originada, y además esa pérdida del revenimiento va a originar como una consecuencia inmediata, la mezcla está seca. ¿Qué vas a hacer? Lo que todo el mundo hace, le aumentas agua. Le aumentas agua para que recupere trabajabilidad. Si no, ese hormigón no te sirve. ¿Sí? Después, ¿qué otros problemas te originan? Que como se está secando la mezcla, incrementas la velocidad de hormigonado. Quieres vaciar más rápido, porque estás empezando a perder el control de la mezcla. Entonces, eso es lo que dice aquí, incremento la velocidad del vaciado. Y cuando incrementas la velocidad del vaciado, ¿qué problemas te originan? Errores. Te puedes equivocar, vibrar incorrectamente, qué sé yo, hay partes que no las has vibrado directamente, y cuando desencofras te encuentras con cangrejeras, te encuentras con este tipo de cosas. Y eso es producto de que la mezcla te está empezando a ganar. Entonces, esos son los problemas que tienes en etapa de hormigonado en clima caliente. Y como, o sea, tienes problemas en que se te quiere secar, entonces le aumentas agua. Tienes problemas en que se te quiere secar, tiendes a hormigonar más rápido, ¿sí? A ver, veamos aquí, en este cuadro sacado de la Portland Cement Association, cómo afecta la temperatura en la demanda de agua. Ven ustedes que cuando la temperatura del hormigón es baja, ¿sí? 10 grados Celsius, la cantidad de agua para un metro cúbico de hormigón está en el orden de los 160 litros. Para un hormigón H21 más o menos. Pero digamos que la temperatura del hormigón es 30 grados. Y la demanda se ha subido a casi 175 litros. Para el mismo hormigón. Entonces, aquí se puede ver cómo se muestra de manera gráfica lo que dice mayor demanda de agua. Obviamente, tienes un problema de trabajabilidad y también tienes un problema de
que el hormigón se hace más débil. Porque recordemos que la resistencia del hormigón se hace cada vez. El hormigón es débil porque es poroso. ¿Sí? Si recordamos esto, el hormigón es un bloque así, en el que tienes gravas, ¿sí? Tienes arenas, en el medio de todo esto tienes el hidróxido de calcio, que es la pasta de cemento que une todas las piezas, el poxipolo, ¿no es cierto? La gotita. Todo esto es hidróxido de calcio. Perdón. Pero en la reacción química de hidratación, recordemos que la reacción química de hidratación es esta, donde esta es el agua sobrante. Mientras más agua extra le eches aquí, más de esto vas a tener. Una parte se va a evaporar y otra parte queda atrapada. ¿No es cierto? Aquí. Entonces, mientras más agua le eches, tienes más de estas burbujas de agua aquí adentro. Entonces, es más poroso, es más débil. Por eso es que nuestros profesores desde siempre, a mí también mi profesor me decía, no hay que echarle agua al hormigón, no hay que echarle, era siempre, decía, no hay que echarle agua al hormigón. Claro, al echarle agua al hormigón, generas más de estos poros. Mientras más poroso es el hormigón, más débil es el hormigón. Entonces, aquí se nota en esta curva que el calor te genera una mayor demanda de agua respecto de... Es el mismo tipo de hormigón, solamente está variando la temperatura. ¿Sí? Bien. Entonces, y podemos ver también cómo afecta, este es un gráfico también de la Portland Cement Association, cómo la temperatura afecta al mismo tipo de hormigón en el tiempo de hormigón, o sea, se reduce el tiempo de hormigón. Bien. Esta es una mezcla, la mezcla de color azul es la misma aquí, aquí y aquí. Y miren ustedes cómo, a medida que va, la mezcla 1 está a 10 grados Celsius. Su inicio de fraguado es a las 5 horas más o menos. Este otro, cuando ya empieza a ponerse, empieza a ya no ser nada trabajable, no lo puedes ya manipular. Y digamos, a las 7 horas, 7 horas y media, ya está duro. Ya empezó el proceso de endurecimiento. Ya no es, se acabó el fraguado, empieza la fase de endurecimiento. En cambio, veamos el mismo hormigón a 23 grados Celsius. A las 3 horas ya inicia el fraguado, ya no es trabajable la mezcla. Y a las 4 horas, digamos, 4 horas, ya ha empezado la fase de endurecimiento. Entonces, y es el mismo hormigón. ¿Qué es lo que cambia? La temperatura. Entonces,
Esto nos está mostrando que realmente a mayor temperatura, el tiempo, la ventana de tiempo que tú tienes para trasladar el hormigón, bombearlo, vibrarlo, etcétera, es a mayor temperatura, es más pequeña la ventana. ¿Sí? Entonces, y problemas, o sea, tienes unos problemas en la etapa al inicio. Tienes problemas de que se te quiere secar, problemas de trabajabilidad, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, ahora, ¿qué pasa en el hormigón ya endurecido, el hormigón a largo plazo? Primero, tienes evidentemente por la porosidad una disminución en la resistencia del hormigón a los 28 días. Por supuesto, fruto de que hace calor, tiende a agrietarse. Lo que pasa es que en la fórmula, en la reacción química de hidratación, voy a volver a escribir. Este es el agua sobrante. ¿Sí? En un bloque de hormigón, aquí adentro está surgiendo, aquí adentro se está dando la reacción química de hidratación. Y el agua sobrante sale expulsada hacia arriba. ¿Sí? Y aquí arribita empieza a aparecer como unos charquitos. Alguna vez han debido ver, con su hormigón, a unas losas, sin que haya llovido, aparecen unos pequeños charquitos. Esa agua se llama agua de exudación, que es esta agua, en la reacción química. Ahora, esta exudación, ¿sí? esta agüita de aquí, como está al aire libre, se va a evaporar. ¿Sí? Si esto se evapora demasiado rápido, aquí empiezan a aparecer grietas. ¿Por qué? Claro, el agua tiene que salir de algún lado, y si no está aquí arribita, empieza a chupar el agua de la superficie de adentro del hormigón, como una esponja, entonces, y se agrieta. Eso es algo que tú no quieres. No, nadie quiere. Entonces, para evitar que pase eso, es que tenemos que tomar medidas, y es justo lo que está diciendo aquí. Primero, ¿qué potenciales problemas tienes cuando el hormigón está endurecido? Tienes menor resistencia del hormigón. Tienes una tendencia mayor a grietas. ¿Sí? Por supuesto, producto de que hay grietas, la durabilidad de tu estructura a largo plazo puede estar comprometida. Recordemos que todo lo que está viniendo en el reglamento ahora, hartos componentes, cambios, etcétera, que están viniendo en el hormigón, en el ACI 318 ahora, son producto de que se ha detectado, los ingenieros han detectado, que las estructuras no duran lo que deberían durar, no duran lo que se esperaba que duren. Y eso se debe, bueno, a muchos factores, pero el reglamento lo que está haciendo es incorporar cada vez más requisitos vinculados a la durabilidad. ¿Sí? Entonces, si tu hormigón se agrieta debido al calor, entonces es esperable que la durabilidad de la estructura se vea comprometida. ¿Sí? Principalmente, ¿por qué?
porque esas grietas dejan camino, dejan acceso y empieza a producirse un problema de corrosión del acero de refuerzo. ¿Sí? Uno de los grandes problemas que tienen las estructuras hoy en día es la corrosión del acero de refuerzo. Bueno, entonces, esos son los problemas que vamos a esperar. Ahora, un detalle adicional, que esto en algún momento es bueno que lo sepan porque incluso sirve para hacer trampa y también sirve para que detectes la trampa. Cuando tú hormigonas en tiempo caluroso, se da un fenómeno interesante que es que a edades tempranas, ¿sí?, tienes elevadas resistencias, pero bajas resistencias de 28 días. Aquí les voy a contar una pequeña anécdota. Tenía una colega que trabajaba, bueno, esta colega era supervisora y su constructor, el contratista que le había tocado algún proyecto, no me acuerdo qué proyecto, le decía constantemente, mira, ya tengo mis cilindros y ya los iremos a romper y los proyectamos y ya listo para la planilla de avance, perfecto. Y el arquitecto, pero tanto le hinchaba a este señor, que romperemos a los 3 días, a la semana. Y ella decía, no, quiero romper a lo que dice la especificación, que es a 28 días. Y le hinchaba, entonces dijo, algo hay aquí, hay gato encerrado. ¿Y qué pasaba? Que el señor esta empresa, que ya no existe, ha quebrado, pues sacaba los cilindros y los colocaba en agua caliente, lo que se conoce como baño María. Entonces, claro, los cilindros se elevaban sus resistencias. Si rompes a los 7 días y proyectas, te va a dar re bien. Pero si ese mismo cilindro lo rompes a los 28 días, no va a dar bien. Entonces, este fenómeno del clima caluroso da esto, se presenta esto. Es una paradoja, pero así funciona. A edades tempranas, buenas resistencias. A 28 días, bajas resistencias. Aquí se puede ver un gráfico en el que podemos ver, por ejemplo, aquí arriba está en grados Celsius. Cuando has hormigonado, tu hormigón tenía, digamos, alrededor de 10 grados Celsius de temperatura. Voy a bajar aquí. Sí. A un día de edad, la resistencia ha sido más o menos del orden de los, digamos, 4 megapascales. Ese mismo hormigón, a 28 días, llega a 40 megapascales. Es un buen hormigón. Pero ¿qué pasa con otros hormigones? Veamos, digamos, este otro. A 40 grados Celsius, el hormigón estaba a 40 grados Celsius. A un día de edad, tienes 14 megapascales de resistencia. Pero ese mismo hormigón, a 28 días, apenas tiene 34 megapascales de resistencia. Entonces, ¿ven la caída? Entonces, ese es el fenómeno que se da. O sea, a edades tempranas, altas resistencias. A edades 28 días, la resistencia no da tan bien. Entonces, es un problema. Entonces, ya sabemos que vas a tener problemas de resistencia a 28 días. Solo por el hecho de que el hormigón ha sido colocado a una elevada temperatura. O sea, no estoy diciendo que el clima está caliente, no, que el hormigón estaba caliente. Este es también un cuadro de la PCA en la que nos dice, porque para el mismo tipo de hormigón, por ejemplo, si tú tienes un hormigón que tenía, ha sido confeccionado, colocado a 32 grados Celsius, esta es la ganancia de resistencia que tenía a un día. El mismo hormigón que tenía 49 grados Celsius,
Esa es la ganancia de resistencia a un día. Pero a 28 días, miren cómo se cae. Llega aquí, en cambio el otro llega aquí arriba. Entonces confirma en otro formato lo que dice esta es una del reglamento, esta es una de la Portland Cement Association. ¿Sí? Bueno, y el problema de todo esto es parte de los problemas de esto, es ¿por qué las bajas resistencias? ¿Por qué? Porque simple y llanamente el hormigón le aparecen microfisuras por todas partes, se agrieta. Y ese agrietamiento tiene un nombre bien específico, que no es el mismo agrietamiento que tienes flexión o cortante, no, ese es un agrietamiento por un fenómeno que se llama acortamiento plástico, que sucede cuando la superficie del hormigón fresco se encoge. ¿Y cuándo se encoge? Cuando se da este fenómeno, el que ya les he explicado. Tienes acá un bloque de hormigón y aquí dentro está sucediendo una reacción química de hidratación. Esa reacción química de hidratación tiene un componente de agua sobrante. Una parte, por supuesto, queda atrapado aquí adentro en forma de burbujas de agua. Pero otra parte es expulsado a la superficie. Y forma unos charquitos. Esto se llama exudación. En inglés le llaman bleeding, que literalmente quiere decir sangrado. Bleed quiere decir sangrar. Entonces, y esta agua se evapora en el medio ambiente. Pero si en el medio ambiente hace mucha temperatura o sopla mucho viento, o una combinación de ambos, esto se evapora demasiado rápido y origina unas grietas. Estas grietas se llaman grietas por acortamiento plástico. ¿Sí? Entonces, y estas grietas son justo las que tú no quieres. Entonces, eso es lo que está diciendo exactamente aquí. Cuando la superficie del hormigón fresco, ¿sí?, se seca, entonces se encoge. Entonces, ¿cuándo sucede esto? Cuando la velocidad, a ver, durante todo el proceso químico, todo el tiempo va siendo expulsado agua hacia arriba. Pero si la velocidad con la que se evapora esa agüita de exudación es mayor que la velocidad con la que el agua de exudación sube a la superficie, entonces se agrieta. De nuevo, voy a volver a explicar porque esta es la madre del cordero. ¿Cuándo voy a tener problemas? ¿Cuándo voy a tener problemas? Cuando se genere agrietamiento. Bien. ¿Cuándo se genera el agrietamiento? Cuando la velocidad de evaporación es mayor que la velocidad con la que el agua de exudación sube a la superficie. Ahí es cuando voy a tener problemas. Entonces, si yo puedo predecir de alguna manera cuándo o bajo qué condiciones puede darse este escenario, el que acabo de mencionar, si yo puedo predecir, entonces puedo saber, decir, ok, ya sé que potencialmente puedo tener estos problemas. Entonces voy a ver cómo voy a corregir, voy a ver qué medidas voy a tomar.
Ahora, estas grietas por acortamiento plástico se ven así. ¿Ven? Son así, siempre pegadas a la superficie, muy típico en losas y en pavimento rígido. ¿Sí? Así. Esas son típicas grietas por acortamiento plástico. Bien, entonces, ¿cuándo se da este escenario? ¿Cuándo puedo tener este potencial problema de agrietamiento? Cuando lo que he visto muchas veces, no sé cuántas, o sea, 50 veces, digo, que alguien ha escrito, dicho, no, cuando es más que 30 grados. No, no, señores, no es así. ¿Cuándo puedes tener problemas? Cuando este ábaco que está en la pantalla te dé ese valor. Hay un valor límite, un valor umbral por el cual, pasado ese umbral, puede ser que tengas problemas. ¿Sí? Ahora, veamos. Este es de la versión antigua, esta es la versión nueva. Veamos. ¿Cómo funciona? El ábaco funciona de la siguiente manera. Entras al ábaco con... ¿Quiénes participan? La temperatura del aire, la humedad relativa del ambiente, la temperatura del hormigón y la velocidad del viento. Depende de 4 cosas, que es lo que al principio de la presentación decía, ¿no? El reglamento decía, depende de esto, de eso. Entonces, no es un valor en un termómetro. Son 4 cosas que necesitas conocer para tú saber si estás en clima, puedes tener problemas de agrietamiento por calor, por excesivo calor o no. Vean. Bien. Ahora, para poder usar este gráfico, el ACI 305 dice, cuando uses este gráfico que acabamos de ver y la velocidad de... ¿Qué es lo que produce este gráfico al final? Vienes así, 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 así. ¿Y este eje qué dice? Dice velocidad de evaporación. El reglamento dice, cuando la velocidad de evaporación se aproxima a un valor de 1, entonces tienes que tomar medidas de precaución. La Portland Cement Association es más clara. Dice, cuando la velocidad de evaporación excede el valor de 1, debes tomar medidas. Pero, hay un pero adicional. En nuestro país usamos mucho cemento puzolánico. Casi de todas las cementeras que hay en el país, exceptuando una, que es Itacamba, todas las demás cementeras, llámenle Viacha, llámenle Misa, llámese Warnes, Cobose, el cemento nacional que es Esebol, llámese El Puente, llámese lo que se llame, todas utilizan puzolana. El único que no utiliza puzolana es Itacamba, que utiliza filler calizo. Entonces, el reglamento dice, si tu cemento, tu hormigón está elaborado con cemento que tiene puzolana, entonces este valor de 1 baja a 0,5. Entonces el valor referencia para nosotros ya no es 1, para Bolivia es 0,5, porque casi todos los hormigones son hechos con cemento puzolánico. Ahora, si vas a utilizar un cemento con filler, bueno, puedes subir a 1. Entonces, pues por esto he puesto acá, la mayoría de los cementos en Bolivia contienen puzolana, ¿sí? Ahora, el gráfico este que acabo de mostrar es muy sensible especialmente al viento. Es muy sensible al viento. Entonces, el reglamento también es sabio. Dice, no vale medir el viento como tú quieres. Tiene que ser medido a medio metro sobre la superficie del hormigón y además no se toman en cuenta ráfagas transitorias. Tienes que agarrar algo así como el promedio. La velocidad del viento que es más estable, esa es la más representativa.
Las ráfagas transitorias no valen. ¿Sí? Ahora, veamos cómo funciona. Digamos que yo entro con la temperatura del aire. Ese es el dato de partida. ¿Sí? Entro con la temperatura del aire. Entro aquí, subo aquí, vengo aquí y vengo aquí. Y si quedo, digamos, con este número, si quedo en la zona roja, entonces quiere decir que tengo que hacer algo. Todavía no sé qué voy a hacer, pero tengo que hacer algo para no caer en la zona roja. ¿De acuerdo? A ver, veamos entonces. Voy a borrar un segundo. Ya sé que tengo una zona roja, una zona en la que no tengo que estar. Entonces voy a partir de un valor del aire, digamos, 90 grados Fahrenheit, más o menos son como unos 30 grados Celsius. En nuestro país, en la época de calor, en Cochabamba solamente, llegamos a 30, el récord en Cochabamba es 34 grados. ¿Sí? Entonces, llegar a 30 grados no es nada del otro mundo, es bastante normal en la época de calor. Humedad relativa del aire. En Cochabamba, en la época de septiembre, octubre, noviembre, la humedad relativa baja al 60, al 50%, incluso menos. Pero digamos, para el ejemplo, es 60% de humedad relativa. Entonces, subimos en la curvita, como se ve aquí. Empiezo con 30 grados Celsius, más o menos, 90 Fahrenheit, y subo hasta 60% de humedad relativa del ambiente. Después de eso, me voy a la derecha y voy a decir, en principio, que mi hormigón tiene una temperatura, el hormigón, una temperatura de 32 grados Celsius. ¿Sí? Y bajo y voy a decir, en principio, para mi ejemplo, que el viento tiene una velocidad de 24 kilómetros por hora. Que en octubre, ustedes saben, septiembre, octubre, noviembre, especialmente en las tardes, hace mucho viento. Y llegar a 24 kilómetros por hora de viento es extremadamente simple. Las ráfagas de viento superan ampliamente ese valor. Pero digamos que es un buen día, se esperan buenos días, donde no va a ser tanto viento, entonces 24 kilómetros por hora. Y vean ustedes que obtenemos un valor de una velocidad de evaporación de 1. Por lo tanto, si estas son las condiciones de mi proyecto, es muy probable que tenga problemas. De nuevo, estoy asumiendo un escenario de 30 grados Celsius, humedad relativa 60, una temperatura del hormigón de 32 y un viento de 24. Ahora, si miramos un ratito el gráfico, yo tengo control sobre ¿puedo cambiar la temperatura del aire? No. ¿Puedo cambiar la humedad relativa del aire? No. ¿Puedo cambiar la velocidad del viento? No. Entonces, el único lugar donde yo puedo jugar es en la temperatura, en este cuadrante. Solo puedo jugar aquí. El único lugar donde yo puedo hacer algo es aquí. Solo puedo bajar la temperatura del hormigón. No tengo nada más para poder controlar. Aprovechando este mismo gráfico, digamos que yo logro bajar la temperatura del hormigón de 32 grados, logro bajar a la mitad, a 16. Miren ustedes cómo. Y le logro bajar a 20, digamos. De aquí, ni siquiera puede entrar en el gráfico. Pero digamos, tomaremos este valor y bajo aquí abajo y básicamente 0. No le importa ni el viento. Si yo logro bajar la temperatura en 10 grados más o menos, no hay, ni siquiera un viento fuerte lo va a molestar. Pero digamos que sí.
voy a terminar muy abajo, en la parte verde voy a terminar, lo cual es justo lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces, el único lugar donde yo tengo chance de hacer algo es aquí. Entonces, todos los esfuerzos que yo tengo que concentrar mis esfuerzos en mantener la temperatura del hormigón lo más baja posible. Ese es el nombre del juego, mantener la temperatura del hormigón lo más baja posible. ¿Cómo se logra esto? Uno, enfriar los agregados. ¿Sí? Enfriar los agregados, no perdamos de vista que los agregados, el cemento, pero la arena y la grava, representan combinados el 80% de la masa del bloque. O sea que si yo logro una reducción a la bajar la temperatura a la mitad, me genera una reducción de temperatura muy grande. Entonces logro un gran efecto, es lo que quiero decirles. Yo logro un gran efecto si logro bajar la temperatura de los agregados, arena y grava, logro un gran efecto en bajar la temperatura del hormigón. El único problema de este método es que al enfriar los agregados, la única forma de enfriarlos es echándoles agua, altero la relación agua-cemento, altero la dosificación. ¿Sí? Ahora bien, eso es medio relativo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo sé, digamos, yo tengo que ir a hacer un trabajo en el Chapare y sé que voy a tener problemas de calor? Se me toca el proyecto de septiembre a diciembre y ya sé que voy a tener problemas de clima caluroso. Entonces, hago mis dosificaciones con el agregado al 100% de humedad, totalmente saturado. Entonces, de esa manera, mi dosificación ya considera que estoy regando los agregados antes de usarlos. ¿Se entienden? Esto es como hacer trampa antes de. Entonces, hago mi dosificación con agregados 100% saturados, con 100% de humedad, y en la vida real puede ser que tenga unos camellones ahí de agregado, pero ya antes de usarlos tengo que regar. Y mi supervisión no me puede decir nada porque yo he hecho mi dosificación. Así. Esto es una cosa tan simple como hacer esto. Antes de usar los agregados, esto es en Villa 14, un proyecto en el que antes de usar los agregados, bombeando agua fresca del río, pues bombeas y enfrías el agregado. Pero esto está con 100%, ahorita lo tiene 100% saturado. Pero yo ya he hecho mi dosificación de esa forma. Entonces, no estoy incumpliendo absolutamente nada. ¿Sí? O sea, ya lo he hecho así a propósito, desde el día 1. Otras formas de poder ayudar a bajar la temperatura es enfriar el agua de mezclado con hielo picado, lo más que puedas. ¿Sí? Esto se logra, aquí en Bolivia he visto hacer, tiene unos turriles y le coloca unas barras de hielo. Y las barras de hielo se van derritiendo, las van moviendo, ¿no? Y el agua en el turril está fría. Y esa agua es la que utilizan para mezclar. También puede ser a través de un sistema con cubos de hielo o algún sistema que tritura el hielo. Entonces, cualquiera de estos sistemas sirve. He visto hacer esto en Santa Cruz, en el Beni. Después, otras cosas que puedes usar para prevenir tener temperaturas y que el hormigón se te agriete es
reducir al mínimo el tiempo de traslado y entrega del hormigón premezclado, en este caso mixers, hasta el sitio de obra. Sí, también tienes que preverse, bueno, tomar ciertas medidas que son obvias. Digamos que en el día hace un calor de los demonios, o sea, es tremendo. Esto me pasó en un proyecto en el que estábamos en un puente en la zona sur de Cochabamba y tocó justamente los meses de septiembre, octubre, los vaciados más grandes. Y bueno, y el primer mezclado, el primer hormigonado, le dijimos a la supervisión, hace demasiado calor, no es una buena idea hormigonar. Era a las 4 de la tarde, algo así. Y el señor decía, no, el ingeniero decía, no, tenemos que hormigonar según lo programado y tal. Bueno, llegaron los mixers y realmente no podías acercarte al trompo del camión. Era tan caliente que tocabas con tu mano el trompo del camión y se sentía caliente. Y no tuvimos grandes problemas, pero no nos sentimos a gusto. Entonces, supervisión dice, sí, realmente no es buena idea, tienen razón. ¿Qué proponen? Yo le digo, propongo hormigonar de noche, solo de noche. Y de ahí en adelante, todo el resto del proyecto, hasta que se acabó, se hormigonaba. Todos los hormigonados estaban previstos para las 7:30 de la noche. Todos, hasta acabar el proyecto. Tenía dos ventajas. Primera ventaja, el hormigón llegaba con menos temperatura. Segundo, no había tanto tráfico. Entonces el camión llegaba de la planta al sitio de obra, llegaba en menos tiempo, casi la mitad de tiempo. Entonces ganabas por todo lado. Entonces justamente lo que te está diciendo el reglamento, reducir el tiempo de traslado y entrega hasta el sitio de obra lo más que puedas. Por supuesto, tienes que utilizar retardadores. ¿Sí? Tienes que usarlo. Porque si no te vas a meter en problemas bien rápido. Esto es lo que ya les había mostrado. Este es el sistema, por ejemplo, esta es una foto de la PCA, en la que tienes son barras de hielo y esta máquina lo que hace es lo tritura y material triturado mete aquí adentro el mixer. Este es un sistema que utiliza nitrógeno líquido para bajar la temperatura del hormigón. Este sistema este sí he visto, este nunca he visto en Bolivia. Ahora bien, de toda esta curva que tengo aquí, ya sé que la temperatura del hormigón es lo que yo tengo que, o sea, lo único que tengo para jugar es la temperatura del hormigón. Bien, estos datos de aquí, en la temperatura del aire la mido con un termómetro, la humedad relativa del aire también hay unos aparatitos que miden, la velocidad del viento, ¿cómo puedo medir? Eso se mide. O sea, ¿qué quiero decir? Es lo siguiente. Esto yo puedo ir registrando. Llevo digamos, quiero hormigonar el jueves y desde la anterior semana ya estoy controlando la temperatura, puedo ver el pronóstico del clima. Entonces tengo como saber esto y también esto. Pero ¿cómo puedo medir el viento? Con un aparatito que es este. Este aparatito. Eso, por ejemplo, es en Misicuni, donde este aparatito, que debe costar unos 350 bolivianos, te mide, en este caso, la altitud, la temperatura ambiente y la velocidad del viento, 5.2 metros por segundo. Aquí tiene unas aspitas que cuando giran te dan este valor. Esa es una lectura
Esa es otra lectura. ¿Sí? Y acá tengo un pequeño video que muestra cómo funciona. ¿Llegan a ver? Aquí arriba. Vamos a poner de nuevo. Aquí están las pitas girando y aquí el aparato registrando. Entonces, este aparatito, que no es nada del otro mundo, que te lo venden en los laboratorios de hormigones y tal, es el que te permite leer o tener dato del viento, de este cuadrante. Este cuadrante se puede saber, se puede medir, ese también. Entonces tengo 3 de los 4 cuadrantes, los 4 datos que necesito. No tengo cómo encontrar la temperatura del hormigón, salvo que ejecute el hormigón. Pero si ya lo estoy ejecutando, puedo estar equivocándome ya. Entonces tiene que haber algo que me ayude a predecir la temperatura del hormigón. Y ese algo es esta ecuación. Esta ecuación. ¿Qué dice? Esta ecuación, que es esta de aquí, dice sin hielo. No voy a utilizar hielo para enfriar mi hormigón. ¿Ya? Entonces, aplico esta ecuación y donde todo es conocido. T sub A es la temperatura de los agregados, T sub C es la temperatura del cemento, TW es la temperatura del agua, W es el peso del agua, peso del cemento, peso, etc. Es la dosificación, básicamente. Entonces, reemplazas todos estos valores. Y aquí he hecho un ejemplo. Este es un hormigón. Le he llamado hormigón Trinidad H21. Ahí están las cantidades de cemento. Cemento, arena, agua. Arena, grava, agua. Entonces, reemplazo en la ecuación. Y resulta que, sin hielo, la ecuación A1 pronostica que mi hormigón va a tener 30.4 grados Celsius de temperatura. ¿Sí? ¿Cómo hago esto? Es muy fácil. Lees las temperaturas de los agregados del cemento y del agua. ¿Cómo? Con un aparato como este. Esto insertas así. Miren, este es un camellón de arena, donde aquí, por ejemplo, me está leyendo 27.4 grados Celsius. Entonces, este número es lo que yo pongo aquí. Lo propio puedo hacer para el cemento. En una bolsa de cemento le inserto esta cosa, ese termómetro, y me da un valor. Al agua lo mismo. Entonces, puedo leer estos datos. Estos datos solo están vinculados a la dosificación. ¿Sí? Aquí dice, peso del cemento, 350 kilos. Que es justo esto. Peso del agua, 175 kilos. Es exactamente esto. Peso de los agregados es la suma de estos. Entonces, todo es conocido. Entonces, por eso puedo calcular este número. Conocido este número, puedo entrar al Abaco y predecir si voy a estar o no en la zona de riesgo. ¿Me están entendiendo? Puedo predecir o no si estoy en la zona de riesgo. Si estoy en la zona de riesgo, veré qué hacer. Si no estoy en la zona de riesgo, bueno, estoy contento, sé que he controlado y sé que me debería ir bien. Pero estás en la zona de riesgo, bueno, pues baja la temperatura del hormigón, echándole hielo, regando los agregados, cosas de ese estilo. Bien, preguntas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Inge, una consulta. Un poquito más fuerte, pero pégate el micrófono. Inge, cuando expuso el tema del hormigonado en frío,
Sí, Dijo que es la posibilidad, o hay la posibilidad de hacer con agua caliente. Hay sí. el cambio de temperatura, al menos cuando ya estás menos 5 grados bajo cero, por ejemplo, Mm. ¿afecta algo en la resistencia del hormigón? Porque nos mostró que a un día en temperatura caliente la resistencia puede ser mayor a que a los 28 días. A ver, no estoy entendiendo tu pregunta. ¿Me la puedes volver a explicar, por favor? A ver, de nuevo. Cuando se usa agua caliente en temperatura fría, en el ambiente Sí, frío, ¿el cambio de temperatura afecta algo en la resistencia del hormigón? el cambio de temperatura, claro, por supuesto. O sea, tú dices que si afecta a la... Bueno, lo que pasa es que en el clima frío es exactamente lo opuesto de este. Si hace demasiado frío, se va a congelar tu hormigón a edad temprana y ahí vas a tener problemas de resistencia. Entonces, el reglamento te dice, tú tienes que garantizar que tienes unas condiciones mínimas, te da unas sugerencias de temperaturas de hormigón a las que tienes que llegar durante el proceso de, a ver, mira, hay una tabla que es esta. Te dice, tú tienes que llegar a estos valores, mira acá, por ejemplo, te dice, cuando estás hormigonando, cuando estás, eh, cuando estás preparando la mezcla, pero sí, va a ser lo mismo en realidad, pero vamos a tomar esto. Si tu elemento tiene menos de 30 centímetros de espesor, la temperatura del hormigón al llegar al encofrado tiene que ser 13 grados. Esa es una recomendación que te da. ¿Sí? Si el hormigón es más grueso, digamos, estás hormigando una losa de fundación de 1, o sea, de 2 metros, digamos. Dice, cualquier elemento mayor a 1.8 metros de grosor, el requisito es que tenga 5 grados, llegando a pie del encofrado, 5 grados. Y son los valores recomendados, no son valores obligatorios. ¿Sí? Y aparte tienes que proteger el hormigón por 3 días consecutivos. Aquí está. 3 días. O en esta segunda tabla, lo mismo, 3 días consecutivos. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Ahora bien, si tú, por alguna razón, elevas demasiado la temperatura del hormigón, digamos que en vez de que llegues con 13 grados, llegas con 30 grados o 35 grados el hormigón, pues claro, puede ser que provoques un poco de pérdida de resistencia porque te has pasado, te has ido al otro extremo. No sé si es lo que me estás preguntando. Sí, sí, está bien. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para prevenir estos problemas en el clima caliente? Algunas recomendaciones que da el reglamento. Dice, a ver, tampoco te desesperes, te dice. Todo lo que te voy a hablar es lo mismo que un vaciado en condiciones normales. Pero algunas cosas que tienes que tomar en cuenta. Tienes que prever que tienes que acelerar el ritmo de vaciado para evitar pérdida de trabajabilidad. Eso puede implicar que tengas que tener para el día del hormigonado más gente. Para el día del hormigonado, conseguirte gente de otros proyectos o contratarte gente por el día. Sí, ten más gente para poder tener más fuerza laboral para mover las mangueras más rápido, para vibrar más rápido, etc. ¿Sí? Tienes que prever que durante tu hormigonado puedes tener problemas. Es decir, por ejemplo, se te arruinan las vibradoras. Tienes que tener equipos de respaldo, porque no, tu margen, tu ventana de error es estrecha. Entonces, siempre, y esto ya es fruto de la experiencia,
Yo mis proyectos, cuando tengo que hacer hormigonados grandes, siempre tengo, digamos, tengo 2, 3 vibradoras eléctricas y por lo menos tengo 2 vibradoras a gasolina. Porque justo estás vibrando, hay un corte de luz, una falla eléctrica, o hay corte de luz, o se quemó un térmico, o no sé qué. Siempre es así, es la ley de Murphy se llama eso. ¿Sí? Entonces siempre tienes que tener un plan B. Entonces el reglamento también dice siempre tener equipos de respaldo. ¿Sí? Si se trabaja en zonas donde pueden ocurrir cortes de energía, que es nuestro país, prever equipos a gasolina. ¿Sí? Para el proceso, eso es para el hormigonado. Para el proceso de curado, es muy recomendable utilizar unos equipos que son los que utilizan en los lavaderos de autos. Se llaman fog nozzles, que son unos picos que tú puedes regular su salida y en vez de que salga un chorro, sale como una neblina. Esa neblina, esas gotitas de humedad, eso es mucho mejor a que le eches agua como con una regadera de jardín, digamos. ¿Sí? También te dice el reglamento, construye muros cortavientos, que son nada más que listones con unos plásticos, con unas lonas, que son provisionales. Y también te dice el reglamento, cubre por lo menos por 7 días continuos. ¿Sí? Algunos otros trucos que también he visto hacer eso, ha sido muy interesante. Cuando vas a hacer pavimento rígido, por ejemplo, esto he visto en el Chapare, porque claro, el sol es tremendo, entonces cubres el hormigón con una sábana blanca, no de color, blanca, porque el blanco refleja más el sol. O sea, la sábana está húmeda, porque estás curando el hormigón que está abajo. Pero aparte, al ser blanca, refleja. Entonces, son pequeños trucos que se pueden utilizar para evitar o reducir los efectos adversos del clima caliente. Estos aparatos que les de los fog nozzles son estos picos, que cuando tú los cierras, sirven para lavar autos, sacan todo el barro, los guardabarros, pero lo puedes girar en el otro sentido y el agua sale así, pulverizada así. Cuando vas a hormigonar algo para curar, es un buen sistema, es este. ¿Sí? Ahora, un mejor sistema, este por ejemplo son los que hacía con plásticos y listones para evitar que el viento corra, que es el que te hace que se evapore esa agüita de sangrado, ese bleeding, esa agüita que está aquí amontonada de exudación, se evapora producto del viento. Entonces, si tú pones unas barreras para el viento, esa agüita de exudación no se va a evaporar. Y una buena forma de poder evitar tanto dolor de cabeza es utilizar estos que son membranas de curado. Que son unas membranas que, si se fijan, se aplican con unos aparatitos así, con unos de agricultura, y el hormigón toma un color blanco. Y es como haberle colocado un plástico aquí encima. Entonces, esto reduce mucho el tema del agrietamiento por la exudación. Y también ya no tienes que echarle agua, porque es como echarle un plástico. Ahora, lo interesante de esto es que después de un tiempo, esta membrana de curado desaparece. Después de, que sea un mes, la losa vuelve a tener su color normal. Y eso es muy frecuente, esto es en el Perú, esto es en Santa Cruz. Entonces, es muy común utilizar este tipo de aditivos para evitar el agrietamiento. ¿Alguna pregunta? Bien. Si no hay preguntas, entonces nos vemos el día jueves en la clase. Vamos a ir viendo qué va pasando con ese tema de los conflictos sociales. Si la cosa medio se normaliza, entonces, bueno,
Las clases serían absolutamente normales, si no, veremos qué sucede. Pero vamos a estar atentos a lo que salga en los noticieros, por favor. ¿De acuerdo? ¿Me escucharon, perdón? Sí, ingeniero. Sí, dije. Ya, muy bien. Entonces, nos vemos el día jueves, muchachos. Hasta el jueves.